Hola, gente de YouTube, amiguis de YouTube, ¿cómo andan todos ustedes? Espero que todos regio. Hoy nos toca ver esta ley que se llama la cuarta ley, que la que tiene el número 4, que si tiene el número 4 es la ley de Urano, la ley que nos hace originales. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Esta es la ley que dice que los opuestos eh, eh, todo opuesto y todo antagonismo son iguales en naturalezas y diferentes en grado. Bueno, lógico, ¿a quién le corresponde? ¿Para quién es esta ley? Esta ley es solamente para los que tienen opuestos. Opuestos que van por vibración, por grado, de un extremo al otro extremo. Por ejemplo, el calor y el frío, o el blanco y el negro. ¿Qué significa? Que si yo dejo de tener calor, empiezo a tener frío. Y que si yo dejo de tener frío, empiezo a tener calor. No hay que confundir esta ley de la polaridad con la ley de los opuestos. Un hombre y una mujer dentro de esto que estamos hablando no son polares. ¿Por qué? Porque yo por mucho que quiera llegar a ser mujer, nunca podré ser mujer. Y tú, chiquilla, por mucho que quieras llegar a ser hombre, nunca vas a poder ser hombre. Entonces, esta ley corre para quién? Para esos que vibran entre un extremo y otro. Y entre un extremo y otro, podríamos poner algún ejemplo. Sí, los que entre el azul y el rojo. Bien, los que vibran entre un extremo y otro son los que pueden entender esta ley. Que el único truco para entender esta ley es tener la mente neutral. Oye, hace un tiempo atrás, dentro de esta misma serie de videos, ya se publicó un video sobre la polaridad. Si ustedes buscan y retroceden, por ahí dentro de lo que es Escuela Quirón lo van a encontrar. No todo tiene contrario. La palabra, o sea, el concepto Dios no puede tener contrario. El concepto amor tampoco puede tener contrario. ¿Por qué? Porque si yo amo, nunca voy a poder odiar porque amo. Dios no tiene contrario, lo que pasa es que yo, ser limitado, para poder entender algo necesito ponerle un contrario porque para ver un fondo necesito una figura. Eso es todo. Ahí no tiene contrario Dios, no tiene contrario el amor, la palabra silla, el concepto silla, tampoco tiene contrario. ¿Dónde está la gracia de esta ley de la polaridad? Es que yo me invento el mundo. Sí, yo me invento el mundo porque si yo me invento descubro, no me invento una polaridad, fíjate que estoy creando una realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de bueno? Si tú me dices malo, quiere decir que estás, discúlpame, repitiendo lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo dice, y es como cuando alguien quema una bandera y alguien dice, ¡ay, respeten las cosas sagradas de la gente! Es lo mismo, no sé si me entiendes. Es que mira, te quiero explicar otra cosa. En este momento yo soy kantiano, de Kant, ese filósofo que todos citan, yo, y nadie lee, yo también. Ya. Kant dice que el sujeto construye el mundo, que el sujeto construye el objeto. La realidad es lo que el sujeto construye a partir de sí mismo. Yo, en el tiempo y el espacio, le doy forma a los objetos. Y así descubro una realidad. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de bueno? Si tú dices malo, es una respuesta común. Pero si tú dices como los budistas, lo contrario de bueno es ignorancia, oye, eso te abre un mundo, eso crea una nueva vida.
Al descubrir las polaridades, crea una nueva realidad. Hace aparecer una nueva vida. ¿Por qué? Porque la bondad, el que es bueno y deja de ser bueno, se convierte en ignorante. Y el que es ignorante y deja de ser ignorante, se convierte en bueno. Oye, la gente que hace daño, no hace daño por mala, hace daño por ignorante. Y esto, al crear una nueva realidad, crea alrededor mío una nueva, vamos a decir, situación que me permite a mí entender mejor la existencia. ¿Qué significa esta ley? También que si estás en un lado, estás en el otro. Estás en Eros y estás en Thanatos. A lo mejor estás en Eros arrancando de Thanatos. Estás en el poder o estás en el amor, y a lo mejor estás en el poder arrancando del amor, a lo mejor estás en el amor arrancando del poder. También, ¿qué significa esta ley? Que si a ti te interesa la verdad, oye, es que vives en la mentira. Fácil. Si tú andas todo el día preocupado porque te quieres ir al cielo, quiere decir que vives en el infierno. Fácil. Si tú andas toda la vida digamos, haciendo cursos de abundancia, el curso lo des tú o el curso tú lo tomes, es que eres pobre y te estás dirigiendo a gente pobre. No tengo nada contra los pobres, pero pongamos las cosas donde son, porque yo puedo conocer algo cuando puedo conocer en torno a qué vibra. El que vibra en torno a Dios es que está muy cerca del demonio. Bueno, así es nomás. Entonces la vida, oye, es un río, ¿no? Y tú te dejas arrastrar por ella o nadas. La realidad es lo que tú estás viendo o es lo que tú construyes. ¿Es algo, entre comillas, real o es un espejismo? Vives en libertad, pero porque huyes del miedo o porque te vas a la libertad porque superaste el miedo. El ser es lo contrario de sobrevivir. El que está siendo es imposible que sobreviva. El que sobrevive y deja de sobrevivir empieza a ser. Así podemos descubrir, no es por nada, pero muchas realidades nuevas que están aquí, y esto es lo que a mí me hace original, no distinto. Original, que significa partir tras realidades que también están aquí. ¿Por qué? Porque yo le encuentro otra polaridad a eso que vibra para un lado y que está vibrando para el otro. Bueno, para esto, como tú puedes ver, y poder descubrir estas cosas, se necesita una mente neutral. ¿Qué es lo que es neutral? Que no esté presa por los deseos de la imaginación, por los deseos del sentimiento, por los deseos de querer algo. Que una mente neutral es una mente objetiva sin ser indiferente. Se dice en esta ley también de que todas estas cosas, digamos estas cosas no, vibrar de un sitio a otro son medias verdades. Claro, porque vivir es tu propia polaridad en medio de una polaridad externa, que no es la polaridad objetiva, acuérdate que soy kantiano, y que eso significa que tú construyes tu realidad y tú le das forma a los objetos y a la realidad. Entonces, tú, ¿en qué polaridad vibras normalmente? Una polaridad en la que tú puedes vibrar normalmente puede ser entre el ser trabajador y la flojera. Por ejemplo, entre trabajar y flojera. Es una bien poco original, pero bueno. O tú podrías vibrar entre el dar y el recibir, o entre el dar y el tomar. Tampoco es muy original, pero no importa. Es para que no vayamos entendiendo. Oye, y el mundo, entre comillas, objetivo,
esa vertical, ¿qué vibración tiene? Una vibración de este mundo objetivo puede ser la realidad y el espejismo. Hagamos cuenta, la realidad y el espejismo. Y esa realidad y espejismo, que es el mundo objetivo, tú la cruzas con tu propia polaridad, que es entre el ser y el sobrevivir. Por ejemplo, entonces ahí tenemos 4 cuadrantes. Un cuadrante que va a ser el que está entre la realidad y el ser, y ahí tú pon un arquetipo, con tu mente neutral pon un arquetipo. Después, entre el ser y el espejismo, pon otro arquetipo que corresponda a esa situación. Después, entre el espejismo y el sobreviviente, pon otro arquetipo. Y entre el sobreviviente y la realidad, pon otro arquetipo. Y así tú te vas a dar cuenta en torno a qué vibras. Si estás vibrando en torno a la realidad y al ser, o a la realidad, tú vibras en torno a la realidad y al ser, o en torno a la realidad y el sobreviviente, o el sobreviviente el espejismo, o el ser en un espejismo, tú lo descubres. Y junto con descubrirlo pasa otra cosa maravillosa. No solamente creas una nueva realidad, sino que puedes descubrir también cómo, en qué situación y en dónde tú estás vibrando, porque eso te va a permitir encontrar nuevas polaridades más adelante. Eso lo vamos a ver en esas leyes que no se ven, que son las leyes del 8 y el 9 del Kybalión, que son leyes que no se ven. Ya pues, chiquillos, chiquillas de YouTube, que estemos todos regios, que lo pasemos bien y que seamos todos muy felices.